Si crees que conoces personas altas, estás bastante equivocado. En nuestra historia, han existido personas con tamaños tan descomunales que cualquiera los confundiría con gigantes. Desde un joven del siglo pasado que casi alcanzaba los 3 metros, hasta hombres que se han ganado un puesto en el libro de los récords Guinness. Quédate en el video y conoce a cada uno de ellos. Robert Wadlow es la persona más alta de toda la historia de la humanidad, pero su muerte temprana tuvo que ver mucho con su condición. Nació un 22 de febrero de 1918 en Alton, un pequeño pueblo del oeste de Illinois, Estados Unidos. Por eso mismo, muchos lo conocían como el Gigante de Alton y el Gigante de Illinois. Cuando era apenas un recién nacido, pesaba casi 4 kilos, aunque su estatura era normal, pero después comenzó a crecer de forma exagerada. Al llegar a los 6 meses de edad ya pesaba 14 kilos, y para cuando cumplió sus primeros 2 años pesaba más de 30 kilos y medía 1 metro de altura. Y su crecimiento fuera de lo normal se debía a un aumento exagerado en sus hormonas de crecimiento. Ya para cuando tenía 22 años medía 2 metros con 72 centímetros y pesaba 199 kilos. ¡Una locura! Pero aunque su tamaño lo hizo convertirse en una sensación nacional, siempre tuvo problemas con respecto a su altura y peso. Desde chico tenía problemas para caminar y había perdido sensibilidad en sus extremidades, así que se vio obligado a usar aparatos ortopédicos. En un festival al que fue invitado, mientras caminaba tropezó y esto le provocó una ampolla que le terminó causando una infección. Aunque los médicos trataron de hacer todo para salvarlo, su situación empeoró y murió con apenas 22 años. John Rogan es la segunda persona más alta de toda la historia, aunque es conocido como el primero entre los descendientes africanos hasta el día de hoy. Nació el 16 de febrero de 1868 en una pequeña ciudad llamada Hendersonville, que se encuentra en Tennessee, Estados Unidos. A diferencia de otras personas que llegaron a crecer demasiado desde más pequeños, John tuvo un desarrollo normal, pero todo empezó a cambiar poco después de cumplir 13 años, cuando comenzó a crecer de forma anormal. Ya al tener 14 tenía que usar muletas porque se le dificultaba caminar por su gigantismo, aunque a su vez lo hacía padecer de anquilosis por el rápido crecimiento de sus huesos. Esta es una condición en donde se va reduciendo el movimiento de una persona o incluso cuando no puede mover alguna articulación. A sus 30 años ya no podía caminar ni estar de pie a causa del desarrollo de su enfermedad, hasta que tuvo que usar un pequeño carro para poder trasladarse. Era conocido como el Gigante Negro, y como no podía trabajar comenzó a vender retratos y postales de sí mismo en las estaciones de trenes. Medía un total de 2 metros con 69 centímetros, mientras que sus manos medían 30 centímetros de largo y sus pies 41 centímetros de longitud, y continuó creciendo hasta su muerte en 1905 por las complicaciones de su enfermedad. John Carroll es la tercera persona más alta de la historia, alcanzando los 2 metros con 64 centímetros. Nació en 1932 en Buffalo, Nueva York, y fue conocido como el Gigante Búfalo. Su asombroso crecimiento empezó cuando tenía 16 años y continuó creciendo sin parar hasta su muerte. Sufría de gigantismo acromegálico, lo que hacía que creciera de forma anormal y se deformaran sus manos y pies. Por si no fuera suficiente, también tenía cifoescoliosis, una enfermedad que lo hacía tener una curvatura fuera de lo normal en su columna. Esto hacía que cuando estuviera parado, su espalda curvada le diera una altura de 2.44 metros. A pesar de sus condiciones, Carroll intentó llevar una vida común y corriente. Incluso se postuló para un cargo público, pero fracasó. A finales de 1969, ya con 37 años, murió en un hospital ubicado en Lackawanna, en Nueva York, cerca de su ciudad natal. Y como aún seguía creciendo, quizás pudo haber alcanzado una altura mucho mayor. Leonid Stadnik fue un hombre ucraniano conocido por ser uno de los más altos del mundo y el primero no estadounidense, aunque no fue reconocido oficialmente como tal. Nació el 5 de agosto de 1970 en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Zhytomyr, en el norte de Ucrania, cuando en ese entonces este país era parte de la Unión Soviética. Era un veterinario certificado que vivía con su madre en el poblado de Podolyansi, y según sus propias declaraciones, llegó a medir 2 metros con 68 centímetros. También decía que usaba zapatos de talla 24 y medio, aunque nunca permitió que comprobaran que esto era cierto y por lo tanto no fue reconocido. El crecimiento excesivo de Stadnik comenzó después de una cirugía cerebral a la que tuvo que someterse cuando apenas tenía 12 años a causa de un tumor. En la cirugía solo le drenaron un líquido en el cerebro que se le había acumulado, pero no pudieron sacarle el tumor, y esto hizo que afectara las hormonas de crecimiento, descontrolando la producción y haciéndolo crecer descontroladamente. Al final murió de un derrame cerebral en 2014, a sus 44 años. Triente Kever fue la mujer más alta de todas en la historia y la séptima persona más alta del mundo, midiendo 2 metros con 46 centímetros al momento de su muerte.
Nació en abril de 1616 en Edam, en el noroeste de los Países Bajos, y fue la hija del capitán neerlandés Cornelis Kiever y Ana, su dama. A los 9 años había llamado mucho la atención porque ya medía unos 2 metros y se convirtió en una sensación gracias a su rápido crecimiento. Sus padres le llevaban a carnavales donde la gente pagaba solo para verla y era conocida como la niña grande en los Países Bajos y luego también en toda Europa. Incluso algunos miembros de la realeza de otras naciones le fueron a visitar por lo asombrados que estaban de su noticia. Pero su vida se esfumó a causa del cáncer que padecía y tristemente murió el 2 de julio de 1633 con tan solo 17 años. Por eso se cree que pudo haber sido mucho más alta porque aún estaba en proceso de crecimiento. Väinö Migirine fue el soldado más alto de todos los tiempos y a su vez uno de los más altos en todo el mundo. Nació en Helsinki, en el Gran Ducado de Finlandia, el 27 de febrero de 1909, y a sus 20 años comenzó a entrenar y a someterse como recluta en el Regimiento de Artillería Pesada de Viipuri. Para ese entonces ya medía 2 metros con 20 centímetros de altura y era considerado muy fuerte. En la década de 1930 viajó por Europa como luchador profesional y también hacía de artista en los circos. Cuando regresó a Finlandia en 1939, a sus 30 años, comenzó a servir en el ejército finlandés durante la Guerra Fría y a su vez ya estaba experimentando otra fase de crecimiento que lo llevó a medir 2 metros con 48 centímetros. 7 años después de haber regresado, se mudó a Järvenpää y se dirigió a una granja de pollos. Al parecer su vida no fue tan difícil como la de otros con su condición y murió en Helsinki en 1963 a sus 54 años. Edward Viapuri fue uno de los hombres más altos en todo el mundo y aprovechó su condición de gigantismo para exhibirse en múltiples espectáculos de rarezas. Nació el 9 de enero de 1881 en la recién fundada en ese entonces parroquia de Willowbotch, en Canadá, como el primero de 20 hijos, y muchos lo llamaban el gigante de Willowbotch. Desde que nació tuvo un desarrollo bastante normal en su cuerpo, pero luego de cumplir 6 años empezó a crecer demasiado e incrementó rápido, a tal punto que cuando tenía apenas 9 años ya medía 1,85 m. Aún así, esto no lo detuvo de llevar una vida relativamente normal y se convirtió en un jinete apasionado que siempre soñó con ser vaquero. Así que a sus 15 años abandonó la escuela para dedicarse a eso. Pero al final tuvo que renunciar porque sus pies tocaban el suelo cuando montaba a caballo. Entonces decidió aprovechar su tamaño para ayudar económicamente a su familia y se presentó en diversas ferias y espectáculos, enfrentándose también a hombres muy fuertes para demostrar su gran fuerza. Incluso lo contrataron para un circo, pero en esos momentos ya se encontraba bastante enfermo de tuberculosis y terminó muriendo con tan solo 23 años. Antes de morir seguía en crecimiento y llegó a 2 metros con 33 centímetros. Sultan Kösen es una figura pública y es el hombre vivo más alto del mundo desde el 2010. Tras haber sido reconocido por los récords mundiales, nació en 1982 en Turquía y mide 2 metros con 51 centímetros, aunque tiene un problema en su espalda que no le permite erguirse completamente. A diferencia de otros con su condición, Kösen nació y creció de forma normal como cualquier otro niño hasta sus 10 años, que fue cuando un tumor en su glándula pituitaria le provocó gigantismo. Cuando Kösen tenía 21 años aproximadamente, un técnico de un equipo turco de baloncesto se encontró por primera vez con él, que para entonces ya medía 2 metros con 42 centímetros y quería hacerlo un jugador profesional de básquet, pero le era físicamente imposible. Ya en 2010 le extirparon quirúrgicamente el tumor en su glándula, y al parecer fue un éxito porque su cuerpo dejó de crecer, pero sigue necesitando muletas para poder caminar. Ha sido miembro de una compañía de circos desde el 2012, actuando en las islas del Pacífico, como en Tahití, Seychelles y Nueva Caledonia. Y en ese mismo año se encontró con el hombre más pequeño en ese entonces, en Estambul. Ginat Ali está en la lista de las 10 personas más altas en la historia, aunque es el más alto en todo Bangladesh. Nació allí en 1996 y tuvo un crecimiento común y corriente durante sus primeros 10 años. Pero cuando cumplió 11 su cuerpo comenzó a crecer de forma anormal debido a un desequilibrio hormonal y los tratamientos médicos no le hacían gran efecto en su condición. Este chico vivía con sus padres, su hermana y sus 2 hermanos varones. A los 23 años continuaba haciéndose más grande, llegando a medir 2 metros con 49 centímetros, y como se predijo que seguiría creciendo mucho más, tenía que comer por lo menos 1 kilogramo de alimentos al día para poder mantener suficiente masa corporal y un peso saludable conforme a su altura. En 2018, los médicos que lo trataban le detectaron un tumor cerebral cuando lo ingresaron a una universidad médica. Luego de esto, la presidenta de Bangladesh, Sheikh Hasina, le obsequió a él y a toda su familia una casa para que vivieran más cómodos por la condición que padecía. Como los tratamientos que recibía no lo ayudaban a mejorar, terminó muriendo por el tumor cerebral en el 2020, a sus 23 años de edad. Vikas Kumar Opar, apodado Vicky, era el hombre más alto en la India e incluso actuó en una película.
nació el 1 de enero de 1986 en el estado indio de Haryana. Según un diario indio publicado en 2004, informaron que a sus 18 años ya había alcanzado los 2 metros con 46 centímetros y que aún seguía creciendo. Algunos llegaron a decir que medía 2 metros con 67 centímetros, entrando así entre los primeros lugares de los más altos de toda la historia. Pero no fue así, ya que otras fuentes más creíbles afirmaron que llegó a medir unos 2 metros con 46 centímetros, sus manos unos 33 centímetros de largo y sus pies 48 centímetros. En 2006, Vika se encontraba en una reunión pública que había sido organizada por el gobierno, y al verlo comenzaron a fotografiarlo para publicarlo en las noticias del periódico The Hindu. Llegó a participar en una película lanzada en 2006 por Bollywood llamada Rang de Basanti. Un año después, cuando Vicky tenía apenas 21 años, murió durante una operación fallida por un tumor cerebral que tenía, que fue el mismo causante de su crecimiento anormal. Esto es Kraken. ¡Nos vemos!